Bien, buenos días. Hoy vamos a continuar con el tema que nos quedamos ayer, con el tema del calor. Hoy vamos a seguir con el asunto de todavía un poquito del calor específico y unas cuantas cosas más, calor latente y así sucesivamente. Voy directamente al material. Nos quedamos aquí ayer. Hablamos un poquito de lo que era el calorímetro, ¿verdad? Recuerden que yo le comenté que el calorímetro tenía, eh, tenía esta característica donde la Q1 representaba el calor entregado de una sustancia y Q2 el calor absorbido. ¿Verdad? Calor entregado y este es el calor absorbido. Y eso es porque cuando aquí se generaba el equilibrio térmico, que yo le comenté, ¿verdad? Que aquí entraba calor y calentaba esa agua que estaba ahí. Luego esta veleta, lo que hacía era que removía el agua hasta llegar a un equilibrio con ese calor que se está entregando ahí. Lo que no le comenté es que el agua luego subía por aquí y se juntaba con otra sustancia, y luego el calor que se generaba aquí, ¿verdad? El calor que se generaba aquí ayudaba a encontrar el calor específico de esa sustancia donde el agua se juntaba. Y por eso ocurría esto. Este calor entregado, este calor entregado era el del agua y este calor absorbido era de la sustancia que se ligaba con el agua. Entonces ahí teníamos esta ecuación. Recuerden, calor específico es así, pero si despejamos la Q, nos da así. Significa que si tenemos a Q1, ¿verdad? Entonces todo esto sería 1. Si tenemos a Q2, entonces todo eso va a ser 2. Donde esta temperatura corresponde a la primera sustancia y esta temperatura corresponde a la segunda, ¿verdad? Y lo que se hace es un pequeño despeje. No importa que uno esté negativa o la otra esté positiva. Cuando se hace el despeje, ese negativo siempre se va a ir con la diferencia de temperatura. Porque la diferencia de temperatura, cuando ustedes resten la temperatura del agua con la sustancia o la sustancia con el agua, entonces cuando el calor específico está negativo, esa diferencia de temperatura va a ser negativa y se va a multiplicar menos por menos. Y cuando cuando el calor específico sea positivo, era porque la diferencia de temperatura da positivo. Pero eso nosotros lo veremos en los ejercicios, ¿verdad? En los ejercicios cuando lo estemos haciendo. Ok, vuelvo para abajo. Vamos entonces a hablar un poquito del cambio de estado y del calor latente. Ustedes saben, eso lo sabemos desde primaria, que
los materiales, los cuerpos, pueden estar en estos tres estados. O sea, en uno de esos tres. ¿Verdad? En sólido, en líquido o en gaseoso. Entonces, eh, la temperatura ayuda a que los cuerpos puedan estar en uno de esos estados y también ayuda a que los cuerpos puedan cambiar de estado. Un ejemplo, el agua. El agua puede cambiar en los tres estados, ¿verdad? Hay, eh, eh, hay materiales que solamente pueden cambiar en dos, pero hay otros que pueden cambiar en tres. Si ustedes se dan cuenta aquí, miren, esto que ustedes ven eh, rojo, eso significa que es un estado donde hay más calor o la temperatura es más alta. La miren aquí. Y donde ustedes ven azul es donde la temperatura es más bajita. Entonces, cuando un cuerpo cambia de un estado sólido a líquido, eso se llama fusión. Cuando un cuerpo cambia de un estado líquido a gas, eso se llama vaporización. Y cuando cambia de gas a sólido, se llama sublimación. ¿Vieron? Igual si lo hacen al revés, o sea, de sólido a gas, también se llama sublimación. De gas a líquido se llama condensación. Y de líquido a sólido se llama solidificación. ¿Vieron? Esas son las etapas que tienen los diferentes materiales cuando van a cambiar de uno a otro. O no, la etapa no. Sería eh, bueno, lo que pasa con ese material cuando cambia de estado. Entonces, eso es en los diferentes cambios, ¿verdad? De estado. Ahora bien, este cambio de estado es por la temperatura. Ya lo dije, ¿verdad? Mientras más rojo, más caliente. Mientras más azul, más frío. Y el calor latente tiene que ver con esto. Aquí dice que el calor latente de una sustancia absorbe o libera cuando cambia de estado. O sea, se llama calor latente al calor de una sustancia que absorbe o libera cuando cambia de estado. O sea, esto que ustedes ven ahí, ese cambio de estado, eso es por el calor latente. Y este calor latente se refiere que cuando absorbe, le podemos decir, cuando absorbe energía, podemos decir que son estados progresivos, o sea, de sólido a líquido y a gas. Y cuando libera energía, son estados regresivos, de gas a líquido a sólido. O sea, si ustedes caminan de aquí para allá, sólido, líquido y gas, eso es los estados progresivos. Y cuando van al revés, ¿verdad? De gas a líquido y a sólido, eso se llaman estados regresivos. Porque cuando se va de sólido a gas, eso es porque el cuerpo está absorbiendo energía. Y cuando se va de gas a sólido, eso es que el cuerpo va liberando energía. ¿Verdad? Eso es lo que quiere decir aquí. Ok, entonces, esto de absorber y de liberar energía me lleva a lo siguiente.
me lleva a lo siguiente. Aquí dice que la cantidad de calor que a la temperatura de fusión, bueno, no, aquí arriba, la cantidad de calor que se observa, que se absorbe en un cambio de estado progresivo es igual a la que libera en el cambio regresivo. O sea, que de sólido a gas y de gas a sólido es la misma clase de energía. La única diferencia es que de sólido a gas se absorbe energía y de gas a sólido se libera energía. ¿Verdad? Puesto que la presión puede variar de la temperatura de fusión. ¿Qué es la temperatura de fusión? O la temperatura de fusión, aquí. Fusión es cuando se va de un estado progresivo, o sea, cuando se está absorbiendo energía. Entonces aquí dice, a la cantidad de calor que a la temperatura de fusión debe ser absorbida por una unidad de masa de una sustancia sólida pura para convertirse completamente en líquida, se llama calor de fusión. O sea, el calor de fusión es el calor que va de un estado sólido a un estado líquido. Y esto lo que quiere decir es que cuando se libera o se absorbe energía, ¿verdad? Nosotros podemos encontrar el agua a una temperatura de 0 grados para que ocurra esto. Si la temperatura baja de 0 grados, significa que el líquido se va a volver sólido. Y cuando la temperatura sube de 0, significa que de sólido se va a volver a líquido. ¿Verdad? Eso es lo que quiere decir. Entonces, esta formulita que ustedes ven ahí es la formulita del calor cuando se absorbe o se libera energía. Esa L que ustedes ven ahí es el calor latente. El calor latente. Recuerden que el calor latente es el calor que cambia de estado. Y esa M es la masa. Ustedes ven ese más o menos, aquí lo dice muy bien. Cuando yo pongo mi formulita como más, eso es porque yo estoy hablando de estado de calor de absorción. ¿Cuál es el calor de absorción? El progresivo, ¿verdad? El que va de sólido a líquido y a gas. Y cuando yo estoy hablando con el negativo, eso significa que va regresivo, o sea, que va de gas a líquido y después a sólido. Entonces, esta tablita que ustedes ven ahí es una tablita que me da la temperatura de fusión de estos materiales, de estas sustancias que están aquí. Y esto es el calor de fusión correspondiente a esos materiales. El calor de fusión, si ustedes dan cuenta, aquí está en calorías sobre grados, ¿verdad? Porque la L está, tiene una unidad y la M tiene otra. Es gramos, esto es gramos, disculpen, esto es gramos, yo puse grado, pero es gramos. Entonces, la L tiene una unidad, si no me equivoco, de caloría sobre gramos al cuadrado. Y luego, cuando se multiplica por la M, se elimina un gramo y da caloría sobre gramos. Bien, entonces, esta es una tablita, significa que el amoníaco, para que cambie su estado, necesita una temperatura de menos 77.7, una temperatura bien bajita.
Y el hierro, para que cambie su estado, necesita una temperatura altísima. O sea, para que cambie el estado de sólido a líquido o de líquido a sólido, ¿verdad? Y así sucesivamente. Eso es el calor latente. Entonces, con el calor latente hablamos de calor de fusión. Luego tenemos lo que es el calor de vaporización. O sea, el de vaporización es el que va de líquido a gas, ¿verdad? Y el calor de vaporización eh, es con relación a la temperatura de vaporización, ¿verdad? Míralo aquí, LV. O sea, ahorita teníamos una LF, que era calor de fusión. Ahora tenemos una LV. Pero si se dan cuenta, es la misma formulita del calor latente, que es Q sobre QL por M. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de calor de vaporización. Miren, aquí está la temperatura de vaporización de esos elementos que están ahí. Significa que el agua, cuando llega a una temperatura de 100 grados Celsius, se vaporiza. Igual que el amoníaco, cuando llega a 33.4, se vaporiza. ¿Qué ocurre con el amoníaco? Que si nosotros tenemos una temperatura ambiente de 34 grados y abrimos un frasco de amoníaco, el frasco de amoníaco lo que va a hacer es que se vaporiza. Porque la temperatura del medio ambiente viene siendo la temperatura de vaporización de él. Igual con el alcohol. El alcohol tiene una temperatura bien bajita, cerca de la temperatura ambiente. Por eso es que el alcohol, cuando uno lo abre, el alcohol se vaporiza de una vez. Bueno, no de una vez, pero se vaporiza. Y así sucesivamente. Esa es la temperatura de vaporización. Y la formulita es igual, mírenla ahí. La formulita es igual como la de ahorita. ¿Verdad? Mírenla ahí. Eso lo vamos a ver en los ejercicios después. Luego tenemos esta partecita que habla de la transferencia de calor. Ya sabemos que la transferencia de calor es el cambio de energía, la transferencia de energía que hay de un cuerpo a otro. Eso ya nosotros lo vimos. Entonces aquí dice que la transferencia de calor se puede hacer por tres formas: conducción, convección y radiación. La conducción es la forma más utilizada o la que nosotros podemos confirmar más fácil, que es cuando nosotros sentimos el calor en nuestra mano. Cuando le ponemos la mano, vamos a suponer a una cafetera, ¿verdad? Cuando nosotros le ponemos la mano a la cafetera, sentimos el calor de la cafetera. ¿Por qué? Porque la candela de la estufa calienta la cafetera y la cafetera lo que hace es que nos quema a nosotros. Entonces aquí el niño tiene un palo de metal y se da cuenta que cuando pone el palo, la barra de metal en el fuego lo que hace es que calienta la barra. Eso se llama calor por conducción. El calor por convección es el que siente la niña, porque este fuego que está aquí calienta el aire que está cerca de la niña y la niña siente ese calor. Eso es lo que se llama calor por convección, donde el aire se calienta y nosotros sentimos ese calor. Y el calor por radiación es el calor como el de cuando nosotros vamos a la playa y la radiación solar nos da de frente. Ese se llama calor por radiación, ¿verdad? Que sería casi igual que el de convección, lo único que ese calor, los rayos electromagnéticos que nos llegan desde el sol, eso es lo que calienta, lo que nos calienta. Entonces, esas son las tres formas de la transferencia de calor. Aquí hay alguna teoría
¿verdad? Aquí le habla del grado de conductividad térmica de cada material. O sea, los materiales tienen un grado de conductividad. Eso significa, el grado de conductividad significa lo tanto que transmite el calor. Un ejemplo, la plata para los metales es la mejor conductora de calor. Si tuviéramos una barra de plata y una barra de cobre, la barra de plata se calentaría más fácil que la de cobre. Lo único es que la plata, la fusión de la plata es más, el calor de fusión de la plata es menos, significa que la plata se puede derretir más fácil que el cobre. Pero aquí están, ¿verdad?, los materiales que pueden conducir el calor sin problema. Aquí tenemos la fórmula de Fourier que nos ayuda a descubrir lo que es la conductividad en materiales. La K viene siendo la conductividad térmica. Esto es una constante que tienen estos materiales. La A viene siendo el área que está chocando el calor. Vamos a suponer que queremos saber el calor que está pasando por la ventana. Aquí está la temperatura fuera de la ventana y dentro de la ventana. Esta E viene siendo el grosor de la ventana y la T viene siendo el tiempo de exposición de la radiación. La podemos ver, la podemos sentir tanto en la pared como en la ventana, pero eso tal vez lo veamos en los ejercicios. Esto es con relación al grado de conductividad térmica de los materiales. Y por último, bueno, ya esto ya lo dije. Esto es con relación a la transferencia de calor, ¿verdad?, por convección y por radiación. ¿Verdad? Ya eso es así. Miren aquí otro ejemplo del calor por convección, donde calentamos agua y ese calor que va saliendo ahí nosotros lo sentimos, ¿verdad? Si fuera por conducción, entonces sería cuando nosotros le ponemos la mano aquí. Ok. Entonces, ya, eso sería todo. Eso sería todo lo que tenía que decir sobre la parte que nos faltaba del calor. Vamos a ver. ¿Tienen alguna pregunta con esto? Si la tienen, vamos a ver. Ok, si no la tienen, no hay problema. Ahora, por favor, vamos